Muy buenas tardes, amigos. Qué bueno que estamos de regreso juntos a través de nuestro canal espirituano para compartir aproximadamente 30 minutos para transitar los senderos del arte de cultivar. En este encuentro de hoy vamos a hablar de uno de los elementos indispensables de la alimentación animal. Se trata de los pastos, pero ¿cómo lograr que los pastos sean totalmente efectivos en esta alimentación? ¿Cómo manejarlos? ¿Cuáles son los requerimientos que estos necesitan? Sobre todo ello estaremos conociendo a través de nuestro especialista y yo le invito a que no se vaya de la sintonía porque ya comenzamos a transitar nuestros senderos por el arte de cultivar. Buenas tardes, queridos televidentes. Pienso que no pudiéramos realizar este programa sin la gentileza que han tenido los productores Rudisbelo y Noel, acompañados de su familia, que nos han entregado su finca para este noble fin, es decir, tratar sobre los sistemas de pastizales. En esta finca vamos a ver distintas formas de sistemas de pastizales. Que el sistema de pastizal no es como mucha gente pudiera pensar que es un hierbazal. Es realmente una multiasociación de especies platenses, de gramíneas, leguminosas y también, según la definición más avanzada de la Estación Experimental de Pasto y Forraje de Indios, estoy también compuesto por arbustos y árboles. Hoy solamente nos vamos a referir al sistema de pastizal de porte bajo, es decir, el que está a ras de suelo. Decir que dentro del sistema de pastizal podemos distinguir dos grandes sistemas, el sistema de pastos naturales y cuando los pastos son cultivados, es decir, que se introducen pastos y se cultivan. Hay dos especies que predominan en el país en relación con los pastos naturales. Tenemos aquí la que comúnmente se llama, o le llamamos camagüeyana, en otras regiones también se le dice pasto de línea. Este pasto está compuesto por tres especies que le dicen el complejo Dicantium botryochloa, es decir, que hay dos especies de Dicantium y hay una especie, la Botryochloa pertusa, que es una especie también, que son especies muy afines y que realmente se confunden y aparecen indistintamente en distintas regiones del país. Está también el Paspalus notatus, conocido por alpargata, es el nombre que más se le da, que también es otro pasto natural que pienso que en abundancia sigue a la camagüeyana. Aquí mismo podemos observar estas plantas que están aquí, son precisamente asociadas a la camagüeyana, son del Paspalus, de la alpargata. Ven que la espiga es diferente y que la planta es diferente, pero son los dos pastos naturales fundamentales de nuestro país. Pienso que la primera ventaja de los pastos naturales, y en especial la camagüeyana, es que es un pasto muy resistente, invasivo, es decir, que la camagüeyana usted puede encontrarla invadiendo un sistema de pastos naturales, de pastos mejorados o de pastos introducidos, puede verla e inclusive compitiendo con la caña, con el quingral, a pesar de ser una especie rastrera. Es muy palatable para los animales y bueno, en definitiva, como no todos son ventajas, es una planta que tiene bajos niveles de proteína, pero realmente es una especie que yo diría que más del 50% de los pastizales del país hoy están ocupados por esta planta y a la que, según mi criterio, mientras no se vayan estableciendo nuevos cultivares más productivos, es una planta que hay que atender, hay una planta que hay que mejorar y es una planta que realmente tenemos que trabajar seriamente con ella. Igual sucede con el paspalo, ¿no? La alpargata, es un pasto muy bueno, inclusive cuando se maneja a la inversa de la camagüeyana, que cuando llega la época de seca prácticamente va desapareciendo, el paspalo crea un pajón, como llamamos normalmente los productores, y ese pajón es aprovechado por los animales para consumirlo en la época de sequía, la época de pocas precipitaciones.
junto con estos pastos naturales, tanto en sistemas de pastos introducidos o de pastos mejorados, como en los propios sistemas estos de pastos naturales, también hay otra composición de especies que son precisamente de la familia de las leguminosas. Tal es el caso de un pasto que aparece en casi todos los pastos naturales, que le llamamos trébol, que es el Desmodium triflorum. Esta pequeña hierbita que en muchos lugares, cuando usted hace una composición botánica, aparece desde un 5 hasta un 20, un 30% de volumen de la biomasa que consumen los animales. Este es precisamente lo que le da el déficit de proteína que tienen las gramíneas, en este caso la camagüeyana. Hay otras muchas especies de leguminosas nativas que también aparecen asociadas a los pastos naturales. Tal es el caso del Pteranus labialis, es el caso de los Desmodium, que la gente le dice pegapollo o algo de eso, pues las hojas se pegan. La conchita, la Clitoria ternatea, la conchita azul, y otras especies que se han introducido como el cusú, la glicini, que también pueden formar con un buen manejo de la composición botánica de los pastizales, tanto de los pastizales naturales, pastos naturales, como de los pastos introducidos. Las pasturas en fincas ganaderas constituyen uno de los factores más importantes que determinan los rendimientos diarios de leche y carne. Es por ello que uno de los manejos iniciales en cada una de las fincas lo constituye precisamente el mejoramiento de las pasturas, ya sean estas naturales o introducidas. Decirle también que realmente un sistema de pastizal, como ya acordamos, es una multiasociación de especies, incluyendo de las que tenemos poco conocimiento, pero que sabemos que existen, es la vida del suelo, porque realmente sin suelo no hay pasto. Uno de los grandes problemas que tienen los suelos de la ganadería hoy se llama la baja fertilidad, porque son muchos suelos que se dedicaron muchas veces por años al cultivo de la caña, se dedicaron a cultivos agrícolas y realmente su fertilidad ha disminuido. Y otro elemento importante que muchas veces no se tiene en cuenta es la compactación de los suelos. Tanto la agricultura como el andar de los animales hacen una extrema compactación de los suelos. ¿Qué provoca la compactación de los suelos? Simplemente que cuando la lluvia cae, le da mucho trabajo infiltrante y entonces se va a través de la escorrentía. Y además dificulta la entrada de las raíces al suelo, ¿no? A las capas profundas del suelo. La solución de la compactación de los suelos está en nuestras manos. Una mecánica puede ser la subsolación y la otra es lo que estamos viendo en este sistema, gracias a la bondad de Rudibel y Noel, donde existe el acuartonamiento, existe un gran número de cuartones y los animales no están pululando todo el día, pisoteando, compactando los suelos, sino que pocas veces al año van a un cuartón. Muchas veces son 4 o 5 veces en el año. Esto facilita dos cosas. Primero, que la acción del animal no compacte los suelos. Segundo, que exista una capa de pasto superior, es decir, que ya prácticamente se va formando una alfombra y sobre la alfombra realmente el trabajo, la acción del pisoteo de los animales es mucho menos efectiva con relación a compactación que cuando los pastos están, o los suelos están desnudos. Bueno, este es un sistema de pastoreo racional Guasán que está hecho en cuartones de 40 metros por 40. Ellos pasan, el ganado pasa por aquí cada día, un cuartón para cada día. Puede llegar hasta 3 días, teniendo en cuenta las leyes del pastoreo racional Guasán.
y pueden llegar hasta 3 días, pero están diseñados para un día 40 animales. Entonces, aquí nosotros las traemos por la mañana, después del ordeño, pasan aquí a los cuartones, donde ya se encuentran con el agua. Ellas están aquí hasta por el mediodía, hasta sobre las 12 más o menos, porque no tenemos sombra todavía en los cuartones. Estamos proyectando para poner sombra, ¿ves? Algunos árboles, cercas vivas, y van hacia la sombra. Después, a las 2 de la tarde, regresan al cuartón y por la tarde las llevamos para la casa porque no tenemos condiciones para dejarla aquí por la noche. Otro aspecto que queremos resaltar, tanto de pastos introducidos como de pastos naturales, es que no siempre que estemos en un sistema de pastizal, que nosotros muchas veces lo vemos muy verde, muy bonito, muy biodiverso, pero sin embargo esta biodiversidad está compuesta por un grupo de plantas que realmente no sirven de alimento a los animales. En esto que prácticamente hay poco, pero que está, en este caso creo que está hasta embelleciendo un poco el paisaje. Por ejemplo, tenemos el espartillo, el Esporobolo índico. Esta es una planta que la consumen, es muy fibrosa y realmente los animales, como ustedes pueden ver, el pasto está bajito y el espartillo está alto, porque realmente es muy poco consumido por los animales, además de la poca calidad que tiene como pasto. Pero bueno, hay infestaciones que muchas veces no las vemos y las tenemos, que es la dormidera, son las malvas, está de moda ahora la aparición de la guanina, el bleo, y otras especies arbustivas que no son ni aroma, ni huele, ni marabú, que realmente cuando usted hace una composición se da cuenta que la mayoría del pastizal que usted tiene alimentos, pero que no son consumidos, no son consumibles por los animales, por un problema de selección, ¿no?, de los animales, que no todas las especies que habitan en un lugar son consumidas por los animales. Por tanto, cuando hablamos de carga, entonces, decimos, bueno, es que aquí tenemos pocos animales por hectárea, pero bueno, realmente es que tienes poca comida por hectárea. Hay que lograr sistemas de pastizales lo más homogéneo posible, donde predominen las especies estas que son palatables, que son consumidas por los animales, ya sean de especies de pastos naturales como de especies introducidas, y también ir propiciando y fomentando la aparición de las leguminosas nativas, porque no es un secreto para nadie que los sistemas de corte y acarreo, donde usted está produciendo alimentos voluminosos, ricos en carbohidratos, y está produciendo proteínas fuera del área de pastoreo, lleva una inversión tanto en el establecimiento de estas áreas como en el corte, molinaje y oferta a los animales todo el año, o una época del año. Lo más beneficioso posible es que el animal, como en el caso que nos ocupa, estén pastando los potreros, estén rotando, estén cuidando el suelo, que el suelo nunca esté desnudo. Creo que son los elementos fundamentales que tenemos que comentar sobre estos sistemas de pastos naturales y del manejo de los pastos con relación a los animales. Los pastos introducidos han sido mejorados, han sido traídos de otras latitudes, son pastos que realmente tienen mayor valor alimenticio y tienen mayores volúmenes de biomasa. Por tanto, la carga la carga animal puede ser superior y la alimentación, como es lógico, puede ser mucho mejor que cuando estamos en presencia de los pastos naturales. Estos pastos no se pueden alburear. Y yo pienso que la tarea fundamental de la ganadería hoy es salvar los pastos naturales. Y en la medida que la economía y las posibilidades nos puedan dar, ir introduciendo los pastos mejorados, los pastos que se introducen, que están introducidos en el país o que se están introduciendo. Pero la tarea fundamental desde nuestro punto de vista es salvar los pastos naturales y no utilizar los pastos naturales que tenemos establecidos para establecer pastos artificiales o pastos introducidos, sino que coger áreas que realmente están invadidas de aroma, marabú, huele y otras especies indeseables para el fomento de pastizales nuevos. Y no utilizar precisamente esto que nos están dando el alimento diario de nuestra masa ganadera.
Los pastos constituyen una de las fuentes fundamentales de alimentación de los rumiantes. La productividad de los sistemas a base de pastos y su alta diversidad, adaptación a diferentes condiciones que no compiten con la producción de alimentos humanos, evitan la erosión, en el caso de las especies perennes, y se pueden ubicar en áreas de menor fertilidad. Son las ventajas del trópico por disponer de luminosidad, como ya dijimos, temperatura y humedad adecuadas, lo que permite también un eficiente desarrollo de las diferentes especies. Ya hicimos referencia a los pastos naturales. Queremos discutir un poco el tema ahora de los pastos introducidos o los pastos mejorados también. Muchas veces no son introducidos, sino que son pastos que se mejoran de una u otra forma. Tal es el caso de hace muchos años, el caso de la introducción de la pangola, Digitaria decumben. Posteriormente se introdujeron el pasto estrella, fue otro de los pastos introducidos, con dos especies, la Plectostachys y el Cynodon Plectostachys y Cynodon leinfluensis. Se introdujeron algunas también especies o variedades de Bermuda, el Cynodon dactylum, que es del mismo género del pasto estrella. Paralelamente también se introdujo una especie que nos gusta mucho, su manejo, su tratamiento y su comportamiento, que fueron los pánicos. También se introdujeron algunas especies de pánico, que ahora es el Megatirson, la Guinea Mombasa, la Guinea Tanzania, y también un cultivar que le llaman el cultivar Lyconis. Pienso de que dentro de esta especie introducida, la Lyconis es la que mejor comportamiento ha presentado. Es una especie agresiva, una especie colonizadora, una especie que fructifica varias veces al año, es decir, que ella misma se autoabastece de semilla y puede ir prosperando. Se ve en campos baldíos, se ve en las carreteras, se ve que realmente es una especie que se ha adaptado muy bien a las condiciones de Cuba y que puede ser una alternativa al cultivo de los pastos naturales. Recientemente se trabajó, independientemente de que ya se había trabajado con, por ejemplo, la braquiaria, la decumben, la braquiaria brisanta ya llevaba años en el país. En los últimos años se han introducido un grupo de híbridos de braquiaria. Esta, por ejemplo, es la braquiaria híbrida cultivar mulato. Se introdujo el mulato 1, el mulato 2, al final tienen similares características. Una especie que se adapta a diferentes condiciones edáfico-climáticas, principalmente suelos que no sean inundables, suelos de fertilidad media. También se introdujo el yacaré, una braquiaria que es apropiada, o un híbrido de braquiaria apropiado para los suelos de mayor humedad, ¿no? Los suelos inundables, los suelos que tienen mayor % de humedad durante alguna época del año. Nosotros aquí en la finca nos dedicamos a la crianza de ganado y racial, generalmente del sardo negro, ganado cebú sardo negro y carnero peligüey amarillo. Nosotros tenemos la comida que tenemos preparada, sembrada en la finca, se divide en energética y proteica. La energética tenemos 4 variedades de híbridos, entre ellos mulato, yacaré, brisanta y cobra. Y en la parte proteica tenemos la titonia, tenemos el nacedero, tenemos leucaena, tenemos morera y moringa. La necesidad de satisfacer la demanda creciente de proteína animal, sea carne o leche, para el consumo humano, nos lleva a ser eficientes en la producción animal. Y entre los factores que influyen en esta eficiencia, pues tenemos precisamente la nutrición. Cuba presenta condiciones de luminosidad y temperaturas óptimas durante todo el año,
para el desarrollo de plantas pratenses y forrajeras. La mayor limitación para su desarrollo está en la distribución de las precipitaciones, pues estas ocurren un 80% en el periodo entre mayo y octubre y el resto no tienen una distribución uniforme en el periodo poco lluvioso. El principal problema para la alimentación del ganado está precisamente en este último periodo. En este lugar, inclusive, la agresividad de los pastos naturales hace que muchas especies, que el esfuerzo que ha hecho el país durante años en la introducción, en el establecimiento de muchas especies de pastos introducidos, de pastos mejorados, que es innegable que tienen mayores volúmenes de biomasa, que tienen mayores porcientos de energía y de proteína, sin embargo, no tienen mayor porciento de estabilidad en los sistemas. Aquí inclusive, a pesar del esfuerzo de los productores de esta finca, ya vemos que la camagüeyana está invadiendo la braquiaria. Y si se lo permite, llega el momento que desaparece la braquiaria. Es así que en el país, durante muchos años, grandes áreas de cultivo de pastos naturales han sido sustituidos por estas especies mejoradas, por especies introducidas, y realmente con el decursar de los años aparecen nuevamente las especies naturales. Principalmente, y pienso que es la más agresiva, es precisamente el complejo Dicantium botrocloa, llamada camagüeyana, y en algunos lugares del país también pasto de línea. Realmente cuando se trabaja con especies de alto valor nutritivo, de alto rendimiento de volúmenes de forraje, el tratamiento tiene que ser exquisito. Es el caso también, por ejemplo, muy bien establecido el pasto estrella. El pasto estrella se deja, con el decursar de los años, invadir de otras especies, incluyendo la camagüeyana, inclusive hasta la alpargata, el Paphalus notatum, que como ya decíamos al principio, tenemos que convivir, tenemos que trabajar con los pastos naturales, cuidar los pastos naturales, y en la medida de las posibilidades que podemos realmente atender debidamente los pastos introducidos, ir avanzando poco a poco en su establecimiento y su desarrollo. También seleccionar especies que sean más agresivas, ¿no? Y que se dejen invadir mucho menos que estas especies que son estoloníferas, que son un poco de porte bajo. Es el caso, por ejemplo, que estuvimos hablando de los megatizos, de los pánicos, de la guinea, donde puede jugar un papel predominante en la ganadería cubana el trabajo con la guinea liconia. Como bien dijimos, es una especie que cubre muy bien el suelo, que se reproduce fácilmente por semillas, que se reproduce por propágulos de la propia planta y que realmente puede formar un verdadero sistema de pastizal, incluyendo asociada con otras especies, como es el caso de la leucaena, como es el caso de las leguminosas, y formar un verdadero sistema de pastizal mejorado. El buen establecimiento de los pastos depende en gran medida de la preparación del suelo. Una buena preparación del suelo va a favorecer la germinación de la semilla y a la vez el crecimiento inicial de las plantas. También reducirá de manera considerable la competencia que puede existir de otras especies consideradas como malezas y también los problemas que éstas representan durante el establecimiento del propio pasto. Además de la leucaena, que puede ser utilizada como pastoreo directo o como planta forrajera, tenemos
el botón de oro, la Tithonia diversifolia, que también puede ser empleada en los sistemas de pastizales como alimento animal de plantas platenses, sí, que el animal venga directamente y la consuma del campo. Normalmente se hacen franjas de Tithonia, alternando con la gramínea, como ya pudimos ver en el caso de la leucaena que se está fomentando en esta propia finca. Y bueno, en definitiva, en este caso ya el animal puede consumir esta planta con un alto nivel proteico y la gramínea con un alto nivel de energía. En definitiva, como ya hemos planteado otras veces, lo más importante de los sistemas de pastizales es mantener su estabilidad, mantener su pureza, mantener un manejo animal que no dañe lo más importante, que es el suelo, que a su vez el pasto, y que en definitiva sea cada vez más sostenible, más productivo y que tenga una sostenibilidad en el espacio y en el tiempo. Por hoy se termina nuestro tiempo, un tiempo que hemos dedicado a conocer a profundidad el maravilloso mundo de los pastos, esos que son elementos indispensables en la alimentación animal. Sobre sus características, diferentes tipos de pastos que también existen y que existen en nuestra provincia propiamente, hemos conocido durante toda esta emisión gracias a la colaboración de la familia de la finca Minerva, ubicada en el municipio de Cabaiguán. A usted también le agradezco la sintonía y le dejo hecha la invitación para que regrese sin falta la próxima semana el martes a las 6:30 por Centrovisión. Hasta entonces.